Hola a todos, bienvenidos a Calamares en su tinta. Este espacio, como ya saben, para que hablemos de historia y de historias, de personajes raros y curiosos, para que nos asomemos en el espejo de la historia, del pasado, en cuyas aguas quizás encontremos varias claves y preguntas sobre nuestro propio tiempo. En nuestra salida pasada, que hoy vamos a continuar, quedamos en puntos suspensivos a propósito de la revolución rusa, la revolución bolchevique de 1917 y la muerte hace un siglo, en enero de 1924, de Vladimir Ilich Ulyanov, el famoso Lenin. Volvamos un poco sobre el hilo de la historia para encontrar otra vez el camino que nos lleve a la desembocadura de esos episodios dramáticos y catastróficos del año 17 y lo que ocurre no solo en Rusia, sino en toda Europa y en todo el mundo después. A finales del siglo XIX, Rusia era uno de los imperios más grandes desde el punto de vista demográfico y desde el punto de vista territorial de la Tierra. Los rusos sabían que su gran enemigo, ahí en el oriente del Mediterráneo y de Europa, y en esa compleja zona fronteriza de los Balcanes, incluso del Cáucaso, los rusos sabían que su gran enemigo era el Imperio Otomano y habían logrado confinarlo, sitiarlo. Lo habían derrotado militarmente en 1877 y 78, aunque las consecuencias diplomáticas y políticas de esa victoria de Rusia no fueron tan benéficas para el imperio de los zares, porque allí terminan interviniendo Francia, Alemania, Inglaterra, pero lo cierto es que Rusia se había constituido en el gran poder de la Europa central, de la Europa oriental, y ese poder lo proyectaba sobre Asia, sobre el Oriente, sobre el mundo islámico, frente a los turcos, frente a los propios persas, incluso el Imperio Británico, que era, ese sí, el más grande de la Tierra en ese momento, vivía atormentado. Sus estadistas sufrían mucho con la posibilidad de que Rusia atravesara el Asia central y se metiera en el norte de la India, es decir, en el patio trasero, pero en realidad en el baluarte del imperialismo británico. Solo que a diferencia del imperio inglés, el imperio ruso era un modelo de atraso económico y social. El imperio ruso era un imperio anacrónico, anquilosado, conservador, teocrático, mientras que el imperio británico, que era el modelo del imperialismo y del colonialismo en aquel entonces, pues había sido la vanguardia también del capitalismo, de la industrialización, de suerte que no podemos encontrar un contraste más clamoroso y abismal que el de los ingleses y los rusos. Quiero insistir en las condiciones sociales, económicas y políticas del imperio ruso a finales del siglo XIX. Era un imperio plurilingüe, plurinacional, en el que esa circunstancia entrañaba una serie de conflictos no resueltos porque los zares habían querido aplastar toda expresión
de identidad propia, autóctona, dentro de una doctrina que se llamaba, ya desde los tiempos de Catalina la Grande, la rusificación. Es decir, imponer la lengua, la religión, la cultura y los valores rusos en todas partes, muchas veces oprimiendo a minorías que tenían otra identidad y que hablaban quizás otra lengua. Pero también había un problema de analfabetismo tremendo. Por lo menos el 73% de los habitantes del Imperio Ruso, a finales del siglo XIX, hubo un censo que así lo demostró en 1897, estaba sumido en el analfabetismo y en la ausencia absoluta de educación, de instrucción. El Imperio Ruso estaba constituido por 130 millones de personas, 130 millones de almas, se decía en aquellos tiempos, y no es una expresión gratuita ni vana a la hora de hablar de los rusos, y la mayoría de esa gente estaba en el campo, dedicada de lleno a actividades agrícolas y rurales y, repito, bajo el régimen opresivo, no solo del zarismo teocrático, sino también de la marginación, la pobreza y el analfabetismo. Esa es la razón por la cual a lo largo de todo el siglo XIX en Rusia hubo intentos constantes y fallidos por llevar algo de liberalismo, apertura, modernidad. Esos intentos a veces se emprendían desde el centro mismo del poder, es decir, eran los zares los que trataban de oscilar entre su doctrina teocrática y la posibilidad de abrir algunas ventanas en la vida política y cultural del pueblo ruso para que entraran los aires europeos, occidentales, burgueses, liberales. Pero claro, también muchas veces esos intentos de apertura eran más bien la bandera de unos grupos de choque revolucionarios que querían una transformación radical de la sociedad. En la segunda mitad del siglo XIX empiezan a aparecer también movimientos de choque revolucionarios que ya no tienen la bandera del liberalismo burgués y de la ilustración y de la occidentalización, sino que se acercan más a doctrinas radicales que han surgido, que han prosperado en Occidente. Entre esas doctrinas está el anarquismo, que además fue el refugio de muchos de los exiliados rusos que huían de la persecución del régimen zarista y que acababan en Alemania, en Francia, en Suiza, entre otras. Uno de los padres, uno de los precursores del anarquismo fue un ruso, Mikhail Bakunin, que fue interlocutor, corresponsal y luego gran polemista de Marx, de Engels y de los seguidores del marxismo, que también es una doctrina, una filosofía que empieza a adentrarse por entre las grietas del Imperio Ruso a los mentideros, a las tertulias, a los grupos clandestinos de trabajadores, sobre todo de estudiantes, que se enfrentan, sin embargo, y de eso hablamos al final de nuestra salida pasada y vamos a retomar ese hilo aquí, se enfrentan a un problema conceptual, y es que el marxismo tenía un gran encanto como doctrina revolucionaria y también como filosofía de la historia, es decir, como un sistema de
profecías que determinaban el curso de los acontecimientos hacia una meta que esa misma filosofía prescribía. Esa era la herencia hegeliana del marxismo, el determinismo, la idea de que, repito, la historia se mueve hacia un lugar concreto. En el caso de la filosofía marxista, ese lugar concreto era la revolución emprendida por los trabajadores, por los proletarios, que no toleraban más las injusticias y miserias del capitalismo en su apogeo, se levantaban, imponían la dictadura del proletariado, que era el paso transitorio desde el comunismo hacia una sociedad socialista en la que no hubiera clases sociales, etcétera, etcétera. Los rusos que empiezan a recibir el influjo de las ideas marxistas se enfrentan ante un problema y un dilema, y es que nada de lo que ocurría en Rusia coincidía con ese determinismo, con esas profecías, con ese esquema interpretativo de Marx que exigía como unos requisitos materiales, económicos y sociales que, insisto, en Rusia no se daban. Rusia no había entrado al apogeo del capitalismo. Rusia estaba incluso a la puerta de entrada de la industrialización, del capitalismo moderno, burgués de Europa, y en cambio las estructuras sociales y productivas de la Rusia de finales del siglo XIX seguían siendo las de una sociedad anclada en el medioevo y en la servidumbre. Sí, un zar había liberado a los siervos, Alejandro II, si mi memoria no me falla, que además fue asesinado por unos anarquistas que le cobraron sus deudas en el proyecto reformista que él prometió cuando reemplaza a su padre, el zar Nicolás I. Y sin embargo, todo el reformismo ruso, ya fuera desde el zarismo o desde la sociedad civil, se enfrentaba siempre con la realidad tosuda de una sociedad ultraconservadora, cristianísima, rural, atrasada, analfabeta, campesina. Entonces, los que quieren llevar el marxismo a Rusia tratan de compaginar, de aclimatar, de adaptar esas ideas a la realidad del campesinado mayoritario en esa sociedad. A ese grupo de ideólogos se los va a llamar por lo general los populistas, que, repito, lo que quieren es aclimatar la teoría revolucionaria del marxismo a una estructura campesina, no burguesa, no urbana, no proletaria. Sin embargo, las tensiones en esa sociedad siguen y se recrudecen. En 1894 llega al poder un nuevo zar que se llama Nicolás II, que era un espíritu temeroso, atormentado, obsesionado con las cuestiones de la fe y el misticismo. Estaba casado con una nieta de la reina Victoria del Reino Unido, que para plegarse al espíritu del nuevo pueblo en el que estaba, también se sobreactuó en sus obsesiones religiosas, ortodoxas y místicas, y el gobierno del zar Nicolás II pues fue realmente la perpetuación de todo ese sistema conservador, represivo, teocrático, cerrado, que los Románov habían impuesto desde principios del siglo XIX, sino desde antes. Y eso le va a resultar muy costoso a Rusia
y al régimen de los zares. A principios del siglo XX, en Rusia hubo una guerra que va a determinar muchos hechos fundamentales en el relato y la leyenda de la Revolución Rusa, pero también en el destino y la suerte de Europa y del mundo. Como lo hemos visto aquí, Rusia era como una especie de puerta de Jano, que tenía una cara que miraba hacia Europa y hacia Occidente, y Rusia desde el siglo XVIII coqueteaba con la posibilidad de europeizarse y occidentalizarse, pero al mismo tiempo el verdadero espacio vital de Rusia estaba hacia Oriente, hacia Asia, y obviamente ese destino asiático proyectaba al imperio ruso hasta China, hasta Japón, que también estaban en unos conflictos permanentes entre ellos como consecuencia de la intervención imperial, colonial de varias potencias europeas. Lo cierto es que entre 1903 y 1904, Rusia decide fortalecer su posición en el extremo oriente, y eso implicaba enfrentarse con la monarquía nipona, con la monarquía japonesa. En Manchuria, en Corea, los rusos posaron con la idea de que los japoneses los estaban provocando, pero fue más bien al revés. Y en 1904, desde febrero de 1904, Rusia se va a la guerra con Japón, convencida de que va a ser una guerra relámpago y muy favorable a sus intereses. Resulta que ocurrió lo contrario, y los japoneses, en un año larguísimo de guerra y abnegación, se sacudieron de la amenaza rusa, pudieron responder al ataque militar y además al final terminan derrotando a ese ejército que era uno de los más poderosos del mundo. De hecho, aniquilaron 2 de las 3 flotas navales de los rusos. Solo se salvó la del Mar Negro por una paradoja, y es que desde 1878 los rusos tenían la restricción de pasar por los estrechos dominados y administrados por los turcos. De no haber sido por esa circunstancia, Rusia habría mandado todo su poderío naval al enfrentamiento con Japón y las consecuencias habrían sido muchísimo peores. Igual fueron devastadoras para el ánimo, el prestigio y por supuesto para la estabilidad política del régimen zarista, que entre otras tiene que repensar muy bien sus alianzas internacionales, lo que va a obligar a los zares a consolidar, por ejemplo, su pacto con Francia y a aceptar la posibilidad de que les va mucho mejor si se acercan al Reino Unido que si están cerca de una Alemania también imperial, expansiva, de la que Rusia se va a ir alejando cada vez más, porque además Alemania protege al imperio austrohúngaro, que tiene unos intereses muy concretos en los Balcanes, donde Rusia, como ya lo vimos aquí, reclama la protección y la tutela de los pueblos eslavos, cristianos, ortodoxos que están allí. Digamos que ese ya es el ajedrez, el mapa, el laberinto de las alianzas internacionales y diplomáticas que van a sellar la suerte de Europa en 1914, cuando estalle la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra.
Pero volviendo a 1905, cuando acaba la guerra terrible para Rusia entre Rusia y Japón, la reacción popular de los rusos frente a la debacle del régimen zarista en el plano internacional termina forzando a ese régimen para que haga unas concesiones que van alimentando y estimulando también ese fervor levantisco, sedicioso y revolucionario, ya no solo de los liberales, de los burgueses, de los demócratas, sino también de los anarquistas, de los trabajadores. Se crea un primer soviet en San Petersburgo, porque claro, todos querían pescar en río revuelto. Cuando en 1905 Rusia pierde la guerra contra el Japón, el régimen está de rodillas y tiene que satisfacer a todos sus opositores y a todos sus enemigos. Es el surgimiento de un modelo constitucional, liberal, en el que muchos opositores al régimen transan con él un nuevo sistema que deja, eso sí, por puertas, deja afuera a los revolucionarios radicales, que son o los populistas que quieren marxismo campesino, o ya en ese momento a los bolcheviques que quieren una dictadura del proletariado. Pasarán unos años antes de que ese sueño, esa utopía, que se iba a volver pesadilla, de la revolución bolchevique, se consumara. Pero ahí en 1905, en Rusia, estaba un personaje a la expectativa de lo que pudiera recoger de esas migajas de una revolución burguesa que para él era como el ensayo general, o como él mismo dijo, la prueba de vestuario de la revolución que ya vendría. Ese personaje era Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin, que regresó del exilio, estuvo en Rusia desde noviembre de 1905 y muy pronto entendió que no era el momento de los revolucionarios radicales y entonces volvió a irse de su país. Pero vale la pena quizás que recapitulemos un poco en algunos hitos biográficos e ideológicos de este personaje que va a ser determinante en la suerte y el destino de la Revolución Rusa. Digamos que el artífice de esa revolución, aunque es excesivo asignarles a los hombres protagónicos y providenciales el curso de la historia. Pero la historia tampoco se puede pensar sin la influencia y la impronta de algunos de sus protagonistas que realmente logran encauzarla. Lenin nació en 1870 en Simbirsk, una ciudad que hoy se llama Ulyanov en homenaje a él, a orillas del Volga. Su padre era un funcionario, un maestro del zarismo, pero en la familia Lenin había ya un fermento de rebeldía e insatisfacción. Un hermano mayor suyo que se llamaba Alejandro participó en una conspiración para atentar contra la vida del zar Alejandro III. Un intento fallido que lleva a Alejandro Ulyanov a un enjuiciamiento y a una condena capital. Es ajusticiado, lo matan, pero para Lenin, su hermano, fue siempre el modelo del gran y del buen y virtuoso revolucionario. Fue Alejandro el primero que le dio a Lenin un ejemplar
de la traducción al ruso del Capital de Carlos Marx. Lenin se dedica, por un lado, a la vida académica, pero por otro lado a la agitación revolucionaria, lo que le va a valer un encierro muy largo de 5 o 6 años en Siberia, nada menos y nada más, en la segunda mitad de la década de los 90 del siglo XIX. Allí conoce a Nadezhda Krupskaya, la que sería su esposa y que es la inspiradora de todas las Nadezhdas que hay hoy en el mundo y que llevan ese bello nombre. Lenin era un ideólogo que tenía la preocupación que ya mencioné yo aquí de los revolucionarios marxistas rusos, de cómo compaginar las ideas de Marx con la realidad innegable y abrumadora y avasallante de la vida rusa, rural, anquilosada, medieval, anacrónica, etc. Pero Lenin no creía en la opción de los populistas, que decían que había que trasladar la promesa de la revolución a las masas campesinas. Lenin empieza a indagar en la naturaleza de lo que él llama el capitalismo ruso para entender cómo la vida económica de su país puede empezar a asociarse con las profecías, los vaticinios y las obsesiones de la teoría marxista. De hecho, para Lenin no era cierto que hubiera que recurrir a los campesinos porque, decía él, los campesinos se estaban volviendo burgueses y si los revolucionarios dejaban todo en manos del campesinado, al final lo que iba a pasar era que se iba a desarrollar cada vez más una versión incipiente del capitalismo en Rusia y nunca se iba a producir la concientización de clase de los trabajadores, que era un elemento fundamental para el cumplimiento del determinismo y de la profecía y de la teoría revolucionaria de Marx. Lo cierto es que al final de la larga temporada en Siberia, en la que Lenin se dedica a pensar estas cosas, se va al exilio, logra estar en Suiza, donde se junta con muchos revolucionarios marxistas rusos que también están allí asilados. Varios de ellos son ya una leyenda del marxismo ruso. Pienso, por ejemplo, en Vera Zasulich, pienso, por ejemplo, en Georgio Pleyanov, uno de los grandes ideólogos del marxismo ruso, que también coincidía con Lenin en la idea de que había que marginar a los campesinos de la doctrina revolucionaria y había que pensar en la constitución de una avanzada proletaria para lograr la revolución en Rusia de la mano de los trabajadores y no de la mano de los campesinos. Ya en 1898, en Minsk, lo que hoy es Bielorrusia, que entonces era la Rusia blanca dentro de ese esquema imperial, había habido un primer congreso de los obreros socialdemócratas rusos. Ese encuentro fracasó, pero en 1903, en el exilio, varios de esos personajes se reunieron primero en Bruselas y luego en Londres para sentar las bases de lo que iba a ser un partido obrero socialista en Rusia, partido revolucionario. En ese segundo Congreso de los Trabajadores Rusos pasaron varias cosas importantes. Una de ellas es que hubo una división de quienes estaban allí fundando ese partido, porque unos seguían a Lenin
que decía que había que concebir una estructura completamente rígida, jerárquica y casi profesional para hacer de la revolución el destino exclusivo y excluyente de los proletarios rusos. Él surge con la idea esa de que el partido de los trabajadores rusos tiene que ser la vanguardia del proletariado que lleve a cabo una revolución desde arriba minoritaria que luego tengan que aceptar los demás sectores de las doctrinas revolucionarias, que en muchos casos son socialdemócratas, en muchos casos son populistas, seguidores del campesinado. Y fueron varios los que objetaron la idea leninista y reclamaban más bien una postura flexible y contemporizadora. La idea de que había que ir caminando con el ritmo de la historia, quizás acercándose a la posibilidad de que hubiera primero una revolución burguesa y liberal para que luego se fueran dando las condiciones de una revolución proletaria en la que el Partido de los Trabajadores tenía que propiciar las condiciones para que eso ocurriera, pero insisto, con más flexibilidad, sin dogmatismo y sin ese espíritu jerárquico y totalitario que va a imponer desde el principio, desde 1903, Lenin con sus seguidores. De hecho, Lenin estaba en minoría, pero hubo un momento en el que los judíos que estaban allí, y aquí vale la pena señalar ese paréntesis de la suerte de los judíos en la Rusia de los zares, porque los judíos eran considerados por los sectores ultracristianos, ortodoxos y también reaccionarios, retardatarios y conservadores. Los judíos eran considerados no solo los representantes de una fe enemiga al cristianismo, sino que eran también el vehículo de las ideas revolucionarias que venían de Occidente. Y entonces, en la Rusia de la segunda mitad del siglo XIX hay un brote recurrente de antisemitismo, de odio a los judíos, que va a desembocar en los pogromos, que es una palabra rusa que significa extirpación, destrucción. Muchos judíos rusos se adhieren entonces a la causa sionista justamente para huir de la represión y de la persecución del régimen zarista y de la Rusia ortodoxa que le tiene terror a la revolución. Había muchos judíos revolucionarios, entre ellos un interlocutor intelectual de Lenin, 9 años menor que él, de origen ucraniano, que se llamaba, o que iba a recibir ese nombre, León Trotsky. En ese congreso de 1903, primero en Bruselas y luego en Londres, hubo una disputa entre los seguidores minoritarios de Lenin y los mayoritarios que querían apertura, flexibilidad, y sin embargo, cuando los judíos se paran a cuestionar su lugar en todo ese entramado, desalojan la sesión y Lenin queda en mayoría. A partir de ese momento surge la división entre el Partido de los Obreros Socialistas Rusos, entre los bolcheviques, la palabra bolchevique quiere decir mayoría, y los mencheviques. Menchevique quiere decir minoría. Hubo ahí ya esa escisión y otra muy importante, y es que un miembro de la cofradía se para a cuestionar el lugar de la libertad en el relato de la Revolución Rusa. ¿Qué va a pasar con las libertades individuales cuando por encima de ellas está la utopía de una revolución
proletaria hecha desde una minoría implacable. Y hay un personaje que se llama Pavel Axelrod, casi como el cantante de Guns N' Roses, como Axl Rose, que acepta que en ese dilema, en esa tensión entre las libertades del individuo y la promesa futura, utópica, obsesiva, de la revolución como la conquista del paraíso en la tierra, pues termina primando lo segundo, valga la paradoja, y la revolución puede suprimir las libertades esenciales del individuo en nombre de ese paraíso que ya llegará. Y como siempre, terminó siendo el infierno. Lo cierto es que estos revolucionarios vieron de primera mano lo que iba a ocurrir, porque ese congreso fue en 1903 y en 1905 viene una revolución en Rusia que a partir del año 6 y del año 7 el zarismo logra aplacar, porque tranza el poder con los burgueses, con los dueños de las ideas constitucionales y deja por fuera a los socialistas, a los populistas, a los bolcheviques, aunque esa revolución sí tuvo impacto internacional, la revolución de 1905 en Rusia. Habría muy pronto una revolución en el Imperio Otomano, habría muy pronto una revolución en Persia, habría muy pronto una revolución en China en 1911, por no hablar del proceso revolucionario que ya estaba en curso en México. Sin embargo, lo que va a cambiar todo es el estallido en 1914 de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial. Rusia estaba en el corazón de las causas del estallido de ese cataclismo, de esa catástrofe, y aquí suenan los truenos casi como si estuviera todo preparado, porque Rusia protegía al reino de Serbia y era de Serbia de donde surgían los revolucionarios que entraban a Bosnia y a Herzegovina para sacudirse de lo que ellos consideraban el yugo opresivo del Imperio Austrohúngaro. En junio de 1914 viene el asesinato en Sarajevo del archiduque Francisco Fernando, y esa es la chispa que detona el polvorín de la Primera Guerra Mundial. Y en esa guerra, pues Rusia pelea contra Alemania, contra Austria-Hungría, contra los turcos, del lado de Francia, de Italia y de la Gran Bretaña. El ejército ruso era uno de los más grandes del mundo, como ya lo dijimos. Quizás desde el punto de vista demográfico fuera el más grande del mundo. Pero lo cierto es que en el frente oriental Rusia perdió la guerra y Alemania se impuso. Lo que pasa es que luego en el frente occidental, desde 1917, con la entrada de los Estados Unidos, la suerte será otra. Ya Lenin en 1913 le había dicho a Máximo Gorki que nada mejor para el proyecto de la revolución que una guerra entre Rusia y Austria y Hungría y Alemania, que estaban aliadas. Y eso fue lo que pasó. La guerra se volvió un caballo de batalla de los bolcheviques, que decían que en últimas esa guerra no tenía que ser una guerra internacional, sino una guerra civil de los proletarios del mundo contra las élites que habían llevado de cabestro a los pueblos al abismo de semejante conflagración. Por eso Lenin empieza a prometer desde el exilio pan, paz y tierra. Esa era la bandera bolchevique que termina prosperando cuando en 1917 está muy claro que al zarismo se le ha salido de las manos el destino del país y viene una primera revolución entre febrero y marzo de 1917 que es otra vez una revolución
de inspiración burguesa, constitucional, en la que un personaje que se llama Alexander Kerensky quiere congraciarse con todos los sectores. Y es entonces la idea de que en la contemporización está la salvación de un país que ya estaba en el abismo. Realmente eso iba a encauzarse cuando los alemanes, que estaban enfrentados con Rusia y que sabían que los bolcheviques querían acabar con la guerra, porque esa era su promesa, los alemanes logran que Lenin y un puñado de revolucionarios vuelvan a Rusia y son recibidos entre salvas mesiánicas y al final pues se van a tomar el poder en un golpe de mano en octubre de 1917, que ya dije, en realidad fue en noviembre según el calendario gregoriano, solo que Rusia todavía no había entrado a ese calendario, seguía rigiéndose por el calendario juliano. Y viene la Revolución Rusa en octubre, noviembre del 17, Rusia se retira de la guerra, firma un tratado con Alemania en 1918, que es el año también en el que se sella el destino de toda la guerra, porque terminan imponiéndose Francia, los Estados Unidos y la Gran Bretaña contra y la propia Rusia, ahí un poco como convidada de piedra, contra Alemania, el Imperio Austrohúngaro que se disuelve, el Imperio Otomano que también se disuelve. Y claro, viene el proceso de la construcción de un régimen revolucionario. Desde los valores del dogmatismo cerrero e implacable del leninismo, que era una reivindicación también de la violencia y del terror como el camino para imponer desde arriba, cuando los proletarios se tomaran el poder, una idea que no era solo la idea del hombre y de la sociedad, sino una idea nueva de la humanidad. La primera etapa de la Revolución Rusa es la de la guerra civil y la de la guerra internacional de quienes apoyan al ejército blanco contra el ejército rojo que ha fundado Trotsky para defender la revolución. Y mientras tanto, levantar un gobierno inspirado, repito, en el dogmatismo bolchevique que implicaba la supresión por la fuerza y la violencia no solo de los enemigos, sino de los disidentes, de todo aquel que se opusiera a esa idea de las cosas que hacía agua, hasta cuando militarmente al ejército ruso, al ejército rojo, le empiezan a salir bien las cosas y viene un reconocimiento internacional de la Revolución Rusa en el año 20, en el año 21. Lenin también se lanza a una nueva política económica en la que hay un coqueteo con el capitalismo para poder abrir el mercado y que ese país que sale de la guerra, que sale de la plaga, que sale de la hambruna, pues pueda tener recursos para financiar desde una economía no cerrada algo de ese camino al socialismo. El problema es que la salud de Lenin empieza a deteriorarse cada vez más. En 1918 le habían hecho un atentado, sufre un derrame cerebral o varios, queda paralizado, se va con Nadezhda a la villa de Gorki y desde allí empieza a oficiar como una figura oracular todopoderosa, pero el poder real está claro en sus lugartenientes, sobre todo en un personaje que se llama Joseph Stalin, del que alguna vez hablaremos aquí, que era georgiano, había nacido en 1878 y que logró urdir una trama para aislar a Lenin, pero también para ir marginando a las grandes figuras de la revolución, en especial al que era el sucesor por excelencia de Lenin, que era Trotsky. Lenin
lanzaba unos mensajes, pero ya estaba completamente postrado y era como si hubiera una interpretación teológica de un personaje muerto en vida que va a morir el 21 de enero de 1924 y la revolución tiene que plantearse lo que va a hacer con el cuerpo de Lenin, con esa reliquia de una revolución descreída, materialista y atea, que sin embargo fue engendrando una teología y una glorificación religiosa y sagrada de sus grandes personajes. Pero quien administró y manipuló todo ese entramado fue de manera siniestra y violentísima Stalin, que fue purgando a todos los que se le interponían en el camino y que claro, en 1924, cuando muere Lenin, termina pronunciando un discurso que era de alguna manera el trasunto de su antigua formación de seminarista. Mientras todos hablaban de la ideología, él hablaba casi del alma y de la impronta santífica de Lenin, que ahora se va a volver un santo embalsamado. Y hubo 2 médicos que tuvieron que concebir casi un nuevo método para embalsamar a este personaje que todavía está allí como flotando en formol, diría uno, en un mausoleo en la Plaza Roja, y que es el vestigio y el testimonio increíble de una revolución que fue la más importante del siglo XX y sobre la que todavía hoy discutimos y debatimos a partir de sus intenciones, sus ideas, sus propósitos y sobre todo sus consecuencias. Como ya dije, no hay nada más peligroso que querer traer el cielo, el paraíso a este mundo, porque allí por lo general empieza el infierno. Desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista económico, la Unión Soviética logró grandes proezas, pero desde el punto de vista humano, pues fue una catástrofe inspirada en la represión, en el dogmatismo, en la supresión del individuo, como lo contaron los viajeros que iban allí deslumbrados por ese paraíso con el que se querían encontrar y que volvían a sus países carcomidos por la culpa de haber estado en un infierno que por solidaridad ideológica no querían denunciar, hasta que muchos empezaron a hacerlo, como André Gide, como Nicolás Berdyaev, como Zoé Oldenburg, como Víctor Serge, porque, repito, lo que se estableció en ese modelo, que no era solo un nuevo proyecto económico, sino una nueva idea del hombre, fue un brutal campo de concentración. Hay quienes han medido incluso en muertos el impacto del bolchevismo y de la revolución soviética. Algunos dicen que son más de 24 millones de muertos por cuenta de las guerras civiles. Luego la purga, claro, hay un episodio que es el enfrentamiento entre ese régimen y el nazismo. Decía Churchill, si me tengo que aliar con el demonio para derrotar a Hitler, lo haré. Y terminó aliado con Stalin. Pero glorificar con nostalgia esa revolución, pues no deja de ser muy doloroso por lo que significó, repito, como el arquetipo de una idea fallida de traer la utopía y el paraíso a este mundo. Un gran socialista, Harold Lasky, decía, la revolución tenía que hacerse contra lo injustificable, no para justificarlo, pero por lo general hay quienes son capaces de justificar el horror en nombre de unas ideologías que prometen un futuro
muy feliz, que sin embargo es la miseria día tras día de quienes padecen la concreción y la consumación de esa utopía que suele ser una tragedia. Esto es Calamares en su tinta, que ya saben que es podcast, es video podcast y es radio. Y hasta la próxima salida, un abrazo para todos.